utilizar la palabra goce, la utilizaba Leandro Santoro, tenemos que volver al goce, parecía que tenía como un ring un poco psicoanalítico o filo Villafroy, digamos, y me pareció que cuando Tolosa Paz hizo esas declaraciones espontáneas, ahí como en relación a esta cosa que llamamos como teorema del Garche, ¿no? Que en el, ¿Cómo? como ¿Qué asociando... ¿Teorema del qué? Bueno, yo lo llamo en la nota teorema del Garche. La idea de Tolosa Paz busca asociar la idea de la potencia sexual o una mística de la potencia sexual a su partido. Entonces tenía ganas de hacer como una especie de historia del goce peronista y observar un poco cómo había funcionado. Me parece que el caso de Alberto es muy diferente al de Menem, donde vos tenés un soberano que como de alguna manera se iguala en su fiesta como al ciudadano, ¿no? Como la de la fiesta menemista, ¿no? La clase media que viaja, que de pronto tiene oportunidades, etcétera. Y en cambio, lo que vos ves en la fiesta de Alberto es todo lo contrario. ¿Ves? Perdón, Pola, perdón, y ahora los dejo a mis compañeros. Que entiendo cuando leí la nota que vos asimilabas el 1 a 1 y la pizza con champán a una idea de que Menem podía disfrutar, pero de alguna manera una buena parte de la sociedad también disfrutaba, como diría el peronismo, a su medida y armoniosamente con Menem. Exactamente, digamos, está esa idea, digamos, como de que es una fiesta compartida de alguna manera entre el soberano y los ciudadanos, fantasiosa si querés, pero como de alguna forma este 1 a 1 como implicaba esta igualdad entre uno que se divierte y otros que también se divierten, porque justamente el pueblo podía acceder a la libertad. El problema es que lo que retrata la foto del festejo de Fabiola y lo que vemos como con la cuestión del vacunatorio VIP, etcétera, es que por un lado hay una campaña acérrima en contra de la libertad de los ciudadanos y luego empezamos a ver cómo era totalmente normal claro. la absoluta libertad y tranquilidad con la que se manejaba el poder y la oligarquía reinante, que tu nota es buenísima, a mí me encantó, pero quería preguntarte, porque no lo mencionás, si ves algún rasgo feudal. Vos hablás de esta oligarquía peronista, pero ¿hay ahí algún rasgo del feudalismo, digo, ya que es historia, o no? Pensando en Infran, incluso en otros ejemplos. Sí, me parece que el régimen que se mantiene en la provincia de Buenos Aires es totalmente feudal. Me parece que lo que mencionaba Luis de la forma en la que se administran las vacunas también tiene que ver con ese feudalismo, digamos, como hay un señor feudal y, digamos, solamente aquellos súbditos que están asociados con ese señor feudal pueden gozar de los privilegios. Es todo lo contrario de la idea de una burguesía republicana, etcétera, donde todos deberíamos ser iguales ante la ley, todos deberíamos acceder a los mismos derechos. Pola, por supuesto es contrario al discurso del peronismo, ¿no? Que dice que es para todos y no lo es. Claro. Quiero citar un fragmento, ¿no?, de tu nota que me pareció muy interesante, en el que decís que la fiesta de Olivos se volvió un símbolo, y te cito, que capta la distancia abismal entre la oligarquía peronista y los ciudadanos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra oligarquía no tiene una etimología donde es un grupo de gente reducido que pertenece a una casta en particular, que es la que gobierna. No es el gobierno de los mejores, que sería la acepción de la aristocracia, sino es el gobierno de la casta que está afincada y que hace todo lo posible para permanecer ahí. Incluso, digamos, sin que le importe realmente aquellos sobre los cuales gobierna, digamos, o sea, sin tener como un plan de gobierno, sin tener, una idea y un proyecto de qué es lo que se quiere hacer, y es un poco la sensación que a mí me deja como este año y 8 meses del gobierno de Alberto. Pola, vos en la nota, es muy interesante porque, bueno, son cosas que quizá algunos analistas de trazo grueso no lo ven y vos te tenés en eso. Hablaba de las diferentes fotografías y cuidados estéticos de la compañera del presidente, ¿no? De Fabiola. De los colores. De los colores de cabello de Fabiola, ¿no? En algún momento, yo después estuve revisando la foto y es así, en algún momento tiene un look Evita, en algún momento tiene otro look que ahora no recuerdo, pero... Un look Disney, ¿no? Dice ella, el de Frozen. Sí, como de hada. De hada de Disney. De hada.
¿Vos creés en esos elementos estéticos y simbólicos que están planteando un mensaje hacia una parte de la sociedad, a su núcleo duro, hacia el peronismo? Totalmente. Yo creo que el gobierno de Alberto solamente administra símbolos, solamente administra iconografía. Lo ves, por ejemplo, las cosas que tuitea el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, tuitea, hoy es la efeméride del día en el que Perón o no sé qué. O sea, son efemérides, momentos que tenemos que recordar de una historia pasada que, digamos, que tampoco es específicamente relevante ni para el momento en el que vivimos, ni, o sea, ni se tocan con una idea de futuro de qué es lo que se quiere hacer. Entonces me parece interesante la forma en la que justamente el peluquero de Fabiola tiene un trabajo importantísimo dentro del gobierno, porque son estos momentos donde Fabiola tiene que evocar a esa Evita Montonera que requiere, bueno, un tipo de ondulación y por supuesto requiere que haya unas raíces negras, pero que también se vea como este pasaje al rubio, donde me parece a mí que es como, bueno, claramente esa fábula del ascenso social, ¿no? Claro. Que va como de la morocha a la rubia, que sigue teniendo como sus raíces. Perdón, morocha, un segundito. Asciende a esa entidad vikinga que todas las argentinas aparentemente quieren obtener. Producción, por favor, háganme un favor de si tienen los instrumentos para hacerlo. Vayan ilustrando cuando me dicen que esa Fabiola o la otra Fabiola. Lo pedí ahora, si no lo tienen, no lo tienen. Y después vuelvan a buscarme ese eje de campaña, que es el eje de campaña, uno de los ejes de campaña, el Frente de Todos, con los dichos de Tolosa Paz para seguir conversando con Pola. Entonces vos decís, Pola, que hay distintas Evitas y que el peluquero... bueno, no se dice más peluquero, ¿no? No, esteticista, que tiene varios. Sí. Tiene estilista, tiene quien le cuide la imagen. Este es otro dato que va a investigar la justicia. Son varios los que están alrededor de Fabiola de algún modo cuidando lo simbólico que dice Pola. Claro, eso es la corte de una diva, digamos. Es la corte de los nobles. Los nobles no tenían mayordomos, ballets, ayudas de cámara, doncellas. Esa es la corte que nosotros vemos en ese video. Además, bueno, estarían como algunas amigas, pero, digamos, la manera en la que se administra toda la apariencia es un asunto de Estado, porque en definitiva es lo único de lo que trabaja el gobierno, es como de comunicar estos momentos donde Fabiola está posibilitando el agua en el Chaco, por ejemplo. Esa era una de las noticias. O Fabiola, o sea, como... Es problemática la figura de la primera dama en Argentina, nadie sabe realmente para qué sirve, qué hacer. En el caso de Fabiola, me parece que, claro, digamos, en definitiva tiene mucha carga sobre ella, porque tiene que empezar a representar estos símbolos en un gobierno que solamente sabe mezclar y cambiar. Pero todavía, Pola, perdóname, ¿todavía funciona lo de los símbolos y la imagen en esta sociedad en la que la foto termina siendo un escándalo? Digo, aquella simbología tradicional peronista, ¿sigue funcionando hoy en una sociedad más, digamos, de más imágenes, de mayor democratización de la información? Mira, yo tendería a pensar que no, que justamente que está muy de modé esa manera de comunicarse, porque siempre asociándose a un pasado y que solamente lo nuevo puede tener significado porque está representando un pasado. Eso es una manera de ya como crearte las condiciones para nunca poder crear algo nuevo, porque solamente tenés que estar como estaban haciendo los medievales en un punto, que siempre tenía que estar el mensaje de Dios medio escondido para que estuviera todo bien con la iglesia. Es casi una fórmula para no poder crear nada nuevo, y me parece que es el problema que tiene ahora el peronismo, justamente no pueden crear cursos nuevos y no pueden, bueno, tener ideas nuevas, por supuesto. Quiero preguntarte finalmente, Pola, y agradeciéndote, ¿qué opinas? Tenemos el video de ese video tan estrambótico de Victoria Tolosa Paz hablando de Garche, ¿no, producción? ¿Lo tenemos ahí? Bueno, a ver, ¿por qué? Porque a mí yo noto un esfuerzo, ¿no? No tanto de Victoria Tolosa Paz, de Leandro Santoro, por hablarle a los jóvenes, pero de una manera, a mi entender, un poco... no sé si utilizar la palabra desesperada. ¿Tenemos ya el video? ¿Sí? ¿Lo ponemos? Bueno, ahí está, pongámoslo, dale.
que en la primavera los pibes que están mirando, que están desesperados porque están hartos de los aforos. Están desesperados. Están hartos, quieren bailar, ¿viste? Y no bueno, sé. bailar también quieren coger también. La gente quiere coger. La gente quiere es así, Victoria. ¿Cuándo se va a volver a coger sí, por favor, no coge nadie No, del porque país. es tremendo porque el peronismo siempre se garchó, perdón. Y sí, el peronismo o sea, garchado. ¿viste? Bueno, ya Es tenemos así. el título. En el Perdóname, Victoria, bueno, pero mañana sí. Clarín. Cualquier En editor- el peronismo se Siempre garcha. se garchó. Los Listo, radicales tenemos campaña. Somos país. Con el peronismo Buenas noches, se país. garcha, se Claro, o sea, distribuye porque- y se vive. Una última reflexión, Pola. Me gusta lo que dice al final porque parece lo de Alfonsín, como con la democracia se come, cura. se educa, etcétera. Y en este caso, claro, es con qué, con la desnudez. Con la desnudez de qué vendría a ser el sexo. Eso me parece que desnuda un poco como la falta total de ideas. Pola, gracias por el tiempo. Sé que te quedaste en Barcelona, es tarde, pero te felicitamos por la noche, por la nota y nos parece muy interesante para reflexionar y analizar, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Pola. Bueno, muchísima tela para cortar. Saludamos a Florencia Arieto, queríamos hablar con ella. Atención, Mariela Arias está también con nosotros, ¿no? Sí. Díganle a Mariela, por favor, que vamos a hablar con ella sobre las versiones inquietantes que hay en la provincia de Santa Cruz dentro de un ratito, ¿sabes? Cuando pongamos el informe de Luis Gasulla, porque hay muchas novedades sobre el tema. Sí. Saludamos a Florencia Arieto. Florencia, buenas noches. Hola, Florencia. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, yo quería hablar de esto con vos, porque, a ver, todos ustedes vimos el video de la madre de Randazzo, ¿no? Lo vimos todos. Sí. No es necesario ponerlo acá. Hola, mamá, ¿cómo? Pum, pum, y la madre le habla. Una idea brillante de Ramiro Agulla. Ahora, detrás de esto vino un chiste, voy de nuevo, del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero el ministro de Seguridad no es periodista, no es un comentarista, no está en campaña. Yo lo lamento por la madre del ministro Sergio Berni, pero ¿a qué se cree que está jugando Sergio Berni cuando pone este spot para que lo veamos todos nosotros? ¿Se cree que estamos de joda todos nosotros? Lo ponemos, por favor, así podemos empezar a hablar con Florencia Arieto de esto. Dale. ¿Qué dice? La Plata, 2 de septiembre, 23 horas. Para. Uy, mi mamá, esta. Hola, mamá, estoy allanando. ¿Pasó algo? ¿Otra vez? No parás nunca, nene. Te estoy esperando para cenar. ¿Qué pasa que no venís? Y que estoy acá en La Plata. No es ni Palermo ni la Villa 1114. ¿Y? Entonces, ¿qué pasó con eso? Y la estoy tratando de llamar a la Leona para que me explique qué hacer. No sé si patear la puerta o pedir disculpas. La verdad que tengo una confusión ya a esta altura. Mirá, querido, después de la paliza que le pegó antes, la leona como la cenicienta se convirtió en gatito y salió corriendo para la capital. Flor de quilombo nos dejó con la deuda en la Pará, provincia. mamá, pará, no putees, pareces a la mamá de... Mirá, querido, decirle a esta señora que los argentinos de pelotudo no tenemos nada. Tendré 86 años, pero tengo memoria y por eso lo banco a Axel. Así que, hacé lo que sabes hacer, patea esa puerta, sacale la droga, metelos presos y vení a cenar que se enfría la comida. Y además quedate bien tranquilo, que acá en el barrio todos van a meter la boleta de Victoria y Agustina. Dale, metele, te espero. Ahí voy para allá. Rompe, metele. Y hace un simulacro de allanamiento. De allanamiento bueno, qué sé yo, Florencia, la primera mirada sobre esto, que no me deja de sorprender a mí, ¿eh? Sí, me parece que la campaña se ha convertido en algo escindido de la realidad, un poco lo que siente la gente de a pie, ¿no? Esto de hacer como parodias, querer agradar, no sé a quién, pues la verdad que el mensaje no es ese. Recién estaba hablando con el ministro de Seguridad de la ciudad antes de estar con vos, porque obviamente Frederick, entre otras de las cosas que miente, divaga sobre estadísticas que no publica desde que asumieron. Y la verdad que, por ejemplo, en la Villa 1114, la Villa 2124 de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de que asumió la gestión Frederick, que estaba la prefectura ahí adentro, se dispararon los homicidios por ajuste de cuentas, y eso tiene que ver con la política que lleva adelante de ella de impedir el patrullaje dentro de la villa, sumando que ahora directamente sacó la prefectura de la 2124 desamparando a los vecinos para llevarla a Quilmes, para proteger a Mayra Mendoza.
Entonces digo, ella habla con una liviandad sobre los muertos y desamparó y rompió todo un esquema que venía funcionando en la Villa 21-24 con prefectura, incluso desde la gestión de la última parte de Cristina Kirchner. Era Cinturón Sur, se llamaba. Bueno, Frederick rompió todo, disparó los índices de narco y de homicidios en la Ciudad de Buenos Aires justamente para eso, para después decir que aumentaron los homicidios en la ciudad para tratar de sacar tajada cuando la responsabilidad era de ella, pues la prefectura estaba ahí adentro. Entonces me parece que eso hay que discutir. Hace 3 días en Moreno mataron a un chico de 23 años y al otro día otro, todo por ajuste de cuentas, uno en el barrio Ayelén, en el cuartel Quinto, y el otro en la rotonda, en una rotonda ahí de un ingreso muy precario, muy desamparado, ¿no? Entonces tenemos un problema muy complicado de violencia en la provincia de Buenos Aires, tenemos falta de coordinación entre nación y provincia, y tenemos gente que está haciendo stand-up, ¿no? Como si no fueran responsables de lo que pasa. Nosotros vamos a tener a Santilli en algún momento de la cornisa, dentro de un ratito, y a María Eugenia Vidal también antes de terminar el programa, pero ¿por qué Santilli está repitiendo que volvió el narcotráfico a la provincia de Buenos Aires? Sí, en realidad lo que volvieron fueron los dealers, ¿no? El narcomenudeo a los barrios. Cuando vos tenés un gobierno como el de Alberto Fernández que ejecuta una política Frederick, que es la bajada nacional, más allá que los ministros provinciales puedan hacer cosas distintas, que eso es válido, pero la bajada nacional, el discurso que llega a los fondos del conurbano más que nada, es lo que dice el presidente. El presidente justifica el delito, el presidente protege al delincuente y desampara a las fuerzas de seguridad. Y eso envalentona al narco para que vaya a hacer lo que quiera, porque ellos volvieron a ser los dueños del barrio. En lo que va del año se suicidaron 3 gendarmes de menos de 30 años por el enorme estrés al que los somete el poder y la falta de protección cuando tienen que trabajar en un lugar muy difícil en donde se enfrentan a tiros, y si llega a morir un delincuente terminan ellos encarcelados con una causa y sin posibilidad de defensa, ¿no? ¿Se suicidaron 3 gendarmes en el último año? Sí, wow. De menos de 30 años. Claro. Sí. Florencia... A mí me llegan los partes de los familiares pidiendo que por favor ayuda, ¿no? La verdad que es muy doloroso. Eso es enorme estrés, falta de protección y de conducción política, y una enorme desolación de no tener futuro, de que si hacen algo no van a tener nadie que los ampare, los defienda. Te quería preguntar si el tema del narcotráfico se suma a los gremialistas, al poder de los barras, que en muchos casos se los ha visto el otro día, custodiados por la policía yendo a la cancha cuando no se puede ir a la cancha, por ejemplo. Bueno, es lo que venimos hablando hace mucho, Hugo, de esto. La delincuencia barra hace por lo menos 10 años, desde que el kirchnerismo profundizó su política pro-delincuente, se han convertido en un eslabón estratégico del narcotráfico, porque ellos controlan territorios, por lo tanto controlan la distribución de droga en esos territorios para que nadie se las venga a mexicañar. Entonces, Diceo no es Diceo porque es el jefe de la 12, es porque tiene facciones en esa pirámide que él comanda, porque hay un solo jefe, que responden a distintos territorios. Tenés la barra Almirante Brown, que en La Matanza, corazón de La Matanza, tiene una alianza táctica. Su presidente era barra de la 12, fue el que protegió a Mazzaro cuando estuvo prófugo, y él controla La Matanza con Almirante Brown. Después tenés la facción Merlo, la facción Lomas con el Manco Aravena, un pilar fundamental de todo lo que es digamos la punta de la Salada, que es la espalda del Mercado Central. La Salada es frontera, Lomas de Zamora, La Matanza, espalda de Mercado Central, y el enclave del narco y del contrabando y demás. O sea que en realidad es obvio, y con este gobierno vuelven a sentir que están respaldados, que nadie los va a ir a buscar. Esas son las cosas sobre las que hay que hablar ahora, cuando falta una semana para la campaña. No de Garche, de Goss. Bueno, si quieren hablemos de eso, pero no en el contexto de la campaña. O de marihuana, que es un tema que hay que discutir. Yo comparto la idea de discutirlo, pero a fondo, no en el medio de la campaña. Florencia, ¿te podemos pedir un favor? Vamos a hacer el cierre de Especial Domingo y la apertura de la cornisa. Antes de mi editorial, ¿nos acompañás unos minutitos más? ¿Sí? Sí, claro, con todo gusto. Agustina y Hugo, gracias por dejarme meterme en el programa un ratito. Sabes que es un placer, como siempre. Bueno, un gran placer, un gran programa hicieron, como siempre. Gracias. Vamos.
antes de hacer una pregunta más a Florencia Arieto, quiero decirle que están acá Silvina Martínez, atención porque viene con muy buena información. Y una pregunta, ¿van a volver a votar los muertos en todo el país en general y en la provincia de Buenos Aires en particular? Federico Andajasi, que tiene una perlita para todos ustedes dentro de un ratito, y Luis Gasulla, ¿qué está pasando en Santa Cruz? ¿Qué está pasando en Santa Cruz? Vamos a tomar la información con toda la responsabilidad que tiene siempre este programa, pero no vamos a callar, vamos a hablar del tema, claro que sí. Y antes de hacerle una última pregunta a Florencia Arieto, quiero primero aclarar dos cosas. Una, que las últimas citas del presidente Alberto Fernández corresponden a una columna que escribió el presidente en Infobae. Y lo segundo, decirles, por si ustedes no estuvieron en los últimos minutos, que yo cuando terminé de leerla me pareció que o era Argenlandia o que el presidente estaba en Disneylandia o que nos quieren tomar el pelo directamente. Porque lo que dice no se corresponde ni con ningún dato de la realidad, ni con lo que hicieron, ni con lo que no hicieron en toda la campaña. Dentro de un ratito me voy a referir a eso brevemente. Florencia Arieto, en las últimas horas pasó algo para mí importantísimo. Un fiscal, a quien yo no conozco personalmente, pero que tiene lo que hay que tener, pidió la indagatoria de la cúpula de camioneros por un nuevo apriete a una empresa, la de Alejandro Castells, y eso me parece que marca un antes y un después en toda una política, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una causa que yo en representación de Alejandro presentamos en julio del 2020 por un bloqueo, que es un delito. Y bueno, después de juntar mucha información, mucha prueba objetiva, con cruce de llamados, identificación de los autos que fueron a hacer el bloqueo. Ahí estamos viendo los videos que aportó. Perdón, ahí estamos viendo los videos que vos, Florencia, aportaste y el empresario aportó. Ahí están los patoteros, que son 4 o 5, que laburan en otras empresas, pero laburan de bloqueadores en diferentes empresas. Y después Alberto Fernández llamaba a Hugo Moyano dirigente ejemplar. Exactamente. Bueno, lo importante es que se pudo constatar, identificar a esas personas, a los autos con los que se trasladaron, que coincidían con el nombre de esas personas en la identificación, o sea que los autos estaban a su nombre. Había una persona que es el secretario de logística del sindicato, se llama Omar Dutrá, y cuando lo emboscan o lo obligan a Castel a ir al sindicato de camioneros, como ya habían hecho en su momento con Nancy Pastorino y tantos otros, estaba Omar Pérez, que Omar Pérez es como el heredero natural de Hugo Moyano, es una persona muy importante dentro del sindicato de camioneros y dentro de lo que Moyano cree que lo puede conducir cuando él se jubile. Por lo tanto, que sean llamados indagatorios esas dos personas más los patoteros demuestra que hay una asociación ilícita en donde hay distintos roles, ¿no? La jefatura, quien ejerce la jefatura desde una oficina y quien está en el territorio bloqueando. La causa está calificada por extorsión, por lo tanto es un delito grave porque tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 10, por lo tanto no permitiría la excarcelación en principio. La pidió el fiscal Maíquez, que subroga la Fiscalía 35, y estamos esperando que el doctor Caunedo, que es el titular del juzgado 10, llame indagatoria efectivamente. Pero es muy importante el paso dado. Sí, lo estamos llamando al juez, para que confirme o no el pedido de indagatoria. Es muy importante que los medios estemos al tanto de todos los que hacen los jueces, porque en esta época, sobre todo campaña electoral, hay muchos que se hacen los distraídos. No estoy hablando por Caunedo, esperemos que no. Florencia, agradecido por estos minutos, ¿sí? Gracias a vos, buen domingo. Igualmente, falta una semana para las elecciones, Estamos en un momento crucial. Yo sé que estás cansado, harto, que estuviste mucho tiempo encerrado y encerrada, que te encontraste con la foto del cumpleaños de Fabiola y dijiste, pero nos están tomando el pelo. Pero yo quiero, primero, decirte que hagas el esfuerzo y vayas a votar. Y segundo, intentá no votar en blanco, porque si votás en blanco favoreces a la primera minoría y al oficialismo que vos decís, al que vos decís que hay que ponerle un freno. Es que hicieron todo mal. Y ahora quieren echarle la culpa de casi todo a Macri. Desde que Alberto y Cristina, eso también, Alberto y Cristina, no es Alberto por una y Cristina, Alberto y Cristina asumieron, hicieron todo, o casi todo, mal o muy mal.
Ya va a llegar el casi, ¿eh? Y ahora en el medio de la peor campaña de la historia reciente, pero por el contexto de un gobierno que gobierna mal, le quieren echar la culpa de todo o de casi todo a Macri. Vamos a sobrevolar aquí, solo para refrescar nuestra memoria, que de vez en cuando viene bien, algunos de los principales hechos desde que asumieron. Arrancó en Punta Cristina en diciembre de 2019. Ya era en gobierno, amenazando a los jueces del tribunal que la tienen que investigar como jefa de una asociación ilícita. Pasó por encima del mundo. Una vez más, mirá. Estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. No fue un apriete eso, ¿no? Fue un acto de valentía. Enseguida se sumó Alberto con un fuerte ajuste a los jubilados. Ni bien asumió, ¡puc! Fuerte ajuste a los jubilados, a pesar de que lo vendió con un aumento. La primera vez en mi vida que escuché esto. Tras cartón apareció Ginés González García, pronosticando que el COVID a la Argentina tardaría en llegar una eternidad. Que estaba más preocupado, me lo dijo a mí en una entrevista que le hice, por el dengue que por el COVID-19. Me preocupa más el dengue que el coronavirus. Y en marzo llegó el COVID. Y Alberto anunció el inicio de la cuarentena temprana. Fue esta, la cuarentena temprana, la única buena decisión. El problema es que degeneró en la peor, la cuarentena más larga del mundo. A partir de ese momento todo fue un desastre. Desastre político, desastre económico, desastre social, con anuncios, vaticinios, pronósticos que no se cumplieron. A fines de marzo el presidente dijo, entre la economía y la salud, yo elegí la salud. Está por ahí, míralo. Ahí está. Por la misma época, fantaseó, le dijo al hijo de René de Calle 13, le estamos ganando al COVID, le estamos ganando al virus. El último día de marzo de 2020, el presidente calificó a Hugo Moyano como un dirigente ejemplar. Yo me acuerdo, los jueces, ¡bú! El 3 de abril, miles de jubilados fueron a cobrar sus saberes a las sucursales de los bancos y se los expuso un contagio masivo. Parece muy atrás, ¿no? Yo me acuerdo. No quiero tener la memoria corta. El 19 de abril, desde la cornisa, denunciamos, Silvina Martínez acá, el uso de datos falsos para rechazar beneficiarios del IFE. Después Vanoli se fue. También en abril se reveló una noticia explosiva, lo vamos a hablar ahora con Santilli. El traslado de presos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires a prisiones domiciliarias. Esta semana en Voces, Silvina Martínez transformó las especulaciones en datos oficiales. Silvina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me recordás los datos brevemente y después los profundizamos con Santilli? Bueno, mira, en el 2020 por primera vez teníamos los datos oficiales. En el 2020 más de 9.000 presos fueron liberados. En el 2021 más de 2.000. Nosotros sacamos la cuenta, 11.500 fueron los presos liberados en el 2020-2021 hasta abril. Presos que en el 20% no habían cumplido su condena y no estaban en condiciones de ser liberados. ¿Entendiste? Solo el 20% le correspondía ser liberados de 11.500 personas. Los casos de presos que se les dio la domiciliaria, salieron, fueron y robaron y mataron, decenas. A principios de junio el presidente, presionado por Cristina, el Instituto Patria y los chicos grandes de la Cámpora, que dicen que no gobiernan, anunció la expropiación de Vicentín. El 20 de junio recibió la primera cachetada política y social con un masivo banderazo contra la expropiación. Ahí está, vayan mostrándome, vayan ilustrando. El 14 de julio, Alberto dijo, prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos sobre mi conciencia. Somos más de 100, hoy,
¿Cuánto hoy los muertos? Más de 112.000. El mismo día, esa misma noche, el presidente festejó el cumpleaños de Fabiola Yáñez junto a 12 personas más. Con un pequeño detalle, estaba prohibido por el DNU firmado por él mismo. El sábado 22 de agosto el presidente compartió un almuerzo que se prolongó durante 6 horas, mostrame la foto, con Fabiola, Hugo Moyano, su mujer Liliana Soulet, a la que luego se le agregaron Santiago Cafiero y Guado de Pedro. Ahí la tenés, ahí está. El 16 de octubre, el exministro Luis Miguel Echeverre denunció la usurpación del campo de su familia impulsada por un aliado del gobierno, Juan Graboy. ¡Wow! Mucho, ¿no? Mirá esa imagen. 19 de noviembre se conoció la foto de Abigail. Ahí la tenés. ¿Te acordás, no? No es necesario que te cuente nada. Profundo dolor. El 26 de noviembre, el velatorio de Diego Armando Maradona terminó en un enorme caos. ¿Está Alberto con el megáfono en la mano ahí? Mostrámelo, por favor. El 19 de febrero de 2021, el periodista Horacio Berbisky provocó una corriente de indignación nacional al reconocer que se había vacunado antes que todos nosotros, gracias a su amigo, el ministro Ginés González García. ¿Te acordás? Ahí lo tenés. Casi inmediato el presidente le pidió la renuncia, en horas. Designó en su lugar era entonces la secretaria Carla Bisotti, cuyo despacho estaba a metros del vacunatorio VIP y cuyos padres se vacunaron un poco antes que la mayoría de los adultos mayores. La justicia tiene que resolver esto. El 23 de mayo, en la cornisa, 23 de mayo de este año, Patricia Bullrich denunció que el gobierno había impedido la concreción del contrato con Pfizer. Dijo ella, por la intención del exministro González García de obtener retornos. Hay una causa abierta. Está, creo que, en proceso de conciliación. La denuncia permitió constatar lo que hasta entonces era una sospecha. A pesar de que la Argentina fue el primer país del mundo en ofrecer miles de voluntarios para la vacuna Pfizer, ¿cuántos eran, Federico, los voluntarios? La verdad que en este 5.000, 6.000. 5.000, alrededor de 4.000 y tantos, sí. El primer país que aportó tantos voluntarios. El gobierno decidió no contratar al laboratorio, privilegiando a sus negociaciones con la vacuna rusa Sputnik. Los resultados están a la vista. 111.000 muertos, 10º país en el ranking mundial de muertos por millón, y entre 20.000 y 50.000 decesos que se podrían haber evitado, según la mayoría de los científicos consultados. Entre 20.000 y 50.000. También están a la vista los resultados de la decisión de cerrar la economía. La economía y las escuelas. Porque desde que Alberto y Cristina asumieron, Alberto y Cristina, no Alberto y Cristina se enoja, Alberto y Cristina, la pobreza aumentó más de un 10%. Se registró una devaluación del peso con respecto al dólar oficial de casi el 60% y con respecto al blue más del 110%. La inflación anual para este año va a superar el 50%. Altísima. Hay una huida masiva de empresas extranjeras. Hay una fuga masiva de grandes empresarios. Se registró un cierre masivo de negocios y empresas. ¿Saben por qué no le damos los datos? Porque todos los días cambian, decenas de miles. Se contabilizaron una serie de récords negativos. El más emblemático, una caída del consumo de carne récord, cuyo responsable es el mismo gobierno que nos prometía volver al asado. Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, che, ¿sale asado? La verdad que empezar a perder esas cosas
Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar. En este contexto, ¿cómo no íbamos a tener una de las campañas más pobres desde 1983? Si no tienen que defender. ¿Cómo no ibas a Yo me entristecí por la berretada que vi cuando Tolosa Paz dijo en el peronismo siempre se garchó. ¿No? Yo me entristecí. Yo pacato no soy, a mí no me... Pero me entristecí. ¿Cómo no íbamos a rescatar la idea original de Ramiro Gulla haciendo participar a Gladys, la mamá de Randazzo? Porque, por lo menos, desde el punto de vista de la pieza publicitaria, estaba bien. Mirá. No la tienen. Bueno, no importa. Mala mía. Vos te la acordás, ¿no? ¿Querés que te haga la madre de Randazzo? Mejor no, me dice Silvina. Dice, nena, pa. Están riendo acá todos, ¿eh? ¿Cómo no íbamos a poner en contexto a Bernie que trabaja de ministro, pero hace de comentarista, queriendo colgarse del spot, pero frivolizando la inseguridad? Lo acabo de poner, no lo pongan de nuevo. Con la cantidad de víctimas y robos y homicidios diarios que se reportan en la provincia. Se lo voy a preguntar a Santilli. ¿Cómo no exigir, una vez más, que no se manipulen los datos ni nos llenen de relato? ¿Cómo no pedirte a vos que vayas a votar para que le pongas frenos a los atropellos de esta nueva casta de dirigentes del poder? Por eso me gustaría terminar con el mensaje que le dedicó nuestro ex compañero Martín Tetaz a Kicillof. Otro, el gobernador que grita, pero no gobierna, que no te respeta un dato, que dejó de contar a los pobres un día porque se le ocurrió. Porque Kicillof es uno de los abanderados del relato pero Macri. Pero Tetaz, que es bastante audaz nuestro ex compañero, se sacó una camiseta y no le tuvo miedo a la discusión. Mirá. Axel, estimado gobernador de la provincia de Buenos Aires, usted fue el peor ministro de Economía que tuvo la Argentina. Sus 2 años de gestión como ministro de Economía fueron un desastre, todas las variables para atrás, empezando por la devaluación y la caída del salario real, siguiendo por la caída de la industria automotriz que se hizo pelota durante su gobierno. Que esa inutilidad como ministro de Economía no tape su pésima gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Usted, por un capricho, dejó sin clases a casi 1 millón de chicos de la provincia de Buenos Aires, de los sectores más vulnerables, que se cayeron del sistema educativo, y todavía hoy mantiene cerradas un montón de escuelas contra la evidencia científica. Peor aún, tiene más de 2 millones de vacunas sin aplicar. Hizo un vacunatorio político, reemplazó los vacunatorios que tenían los municipios históricos por un vacunatorio político y quiere hacer campaña con las vacunas. Así que, por favor, usted póngale lo que quiera a la remera, pero por favor vacune con la vacuna que tiene, abra las escuelas y déjese de joder. No lo había visto el déjese de joder. Santilli, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, falta una semana para la campaña. ¿Sabes que a mí me gusta andar en bicicleta. Ayer estuve andando todo el día por la bicicleta, por la ciudad y algunas zonas más allá de la ciudad. El Frente de Todos tienen un aparato, tienen carpas, tienen militantes, pero lo que pasó en las últimas horas, creo que fue en Morón, me parece que es muy representativo de cómo se está haciendo campaña. Se lo quería mostrar. A ver. A nosotros no nos sacó en ningún momento más de acá. Y ahora vienen esto, a mí me chupa la pinta lo que sacó. Yo vivo en la calle, no cobro un plan, no tengo laburo en blanco. No soy como ¿vos te pensás que alguno de estos sabe cuál es una propuesta de trabajo? Nadie sabe nada, loco. Soy empleado nada más. Por un plan de mierda van y dan ahí una boleta a la gente. No me tranquilizo nada. ¿Vos tenés laburo? Yo también tengo laburo. No me dejan laburar. Todos los días laburo. ¿Qué permiso de qué? ¿Qué permiso de qué? ¿Hace cuántos años que la gente labura en las plazas? Hace 4.000 años. Ahora de repente vos querés que yo venga y no labure en la calle y que me agarre y me pague un local. Yo no necesito ningún permiso para laburar. Soy artesano. Me levanto a la mañana, produzco, vengo y vendo. No me rompan las pelotas, porque ustedes dentro de 3 semanas se van todos.
Se van todos, se van a ir todos y van a volver de vuelta para Paso. Pero nosotros seguimos laburando todos los días acá. Para esto, para esta pelotudez, esta boludez acá hay gente que no hace nada. Yo no tengo que hacer ningún trámite, soy argentino, este es el trámite mío. Este es mi trámite, este es mi trámite. Dentro de una sociedad. Bueno, era un artesano que estaba trabajando y lo sacaron. Lo sacaron porque iban a hacer campaña, a menos que ellos hayan pedido permiso para hacer campaña, pero con ese criterio yo pido un permiso 100 días antes para hacer campaña en todas las Argentinas y se acabó. ¿Qué? El problema, Luis, es el problema de fondo. Es la falta de trabajo. Hace más de una década que nuestro país no genera trabajo privado. Entonces, lo que yo escucho en cada uno de los recorridos que tengo en la provincia es: no me alcanza, no tengo changa. Antes hacía una changa y la remaba. Ahora no me alcanza la changa, no me alcanza para llegar a fin de mes, no tengo laburo, no consigo laburo, y el que tiene laburo tiene miedo de perderlo. Entonces ahí es donde está el problema de nuestro país, que, vuelvo a decirte, hace más de una década no genera trabajo privado. Y nosotros tenemos que poder enfocarnos hacia ese lugar. ¿Cómo hacemos para generar trabajo en la Argentina? Está bien. Ahora, ese chico, ese artesano, estaba ganándose, yo no si estaba bien o estaba mal, pero en el medio de una pandemia salió, estaba ganándose la vida. A menos que le pidan, yo no justifico el trabajo informal sistemático, pero ¿qué le van a pedir? ¿Un ADN? Y fueron a hacer campaña, fueron a hacer política. Tenés diferentes situaciones. Una cosa es el artesano, otra cosa es el que pone la manta enfrente a un comercio. Esas son las situaciones que ya hemos visto varias veces, donde el comerciante que paga la luz, las cargas, los trabajadores. Tenés diferentes situaciones donde uno trata de que la convivencia vaya en el sentido de la racionalidad, en el sentido del sentido común. Ahora, de ninguna manera la militancia política puede interferir con el trabajo de una persona, y sobre todo un artesano, un manualista que busca remarla para llegar a fin de mes. Pero vuelvo a decirte algo, la clave está en la generación de trabajo. Hay mucha gente que necesita de ese mango para poder llevarlo a su casa, y hoy no tiene oportunidades. No tiene oportunidades porque la gente no tiene dinero en su bolsillo, porque no le alcanza, porque tiene miedo de perder su trabajo, porque no generamos trabajo privado, y esto es lo que hay que sentarse para ir a... Hablando de eso, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hace muy poquitas horas dijo que, si no recuerdo mal, ¿no? Porque la verdad que primero hay que asimilarlo lo que dice, porque es como tan... Pero yo no quiero incidir en su opinión. Dijo que este gobierno, que con este gobierno los empresarios... ¿Qué tenemos? ¿Un audio? Un audio. Ahí está. Que los empresarios están yendo mucho mejor con el gobierno, con este gobierno, que con el gobierno anterior. Pero lo dijo así, creo que casi textual, mirá. Como dice Ceci Todesca, bueno, es cierto, les está yendo mucho mejor que con nosotros que en otras épocas, que en el gobierno anterior, sobre todo a la industria. Cuando vos ves la industria, ves que la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó entre el 2015 y el 2019. Y ahora la industria es quizás la nave insignia de la reactivación económica. Se están yendo del país los empresarios. Y cuando los empresarios se van del país, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la gente se queda sin trabajo. Cuando a vos se te va LAN, cuando a vos se te va Falabella, cuando a vos se te van los empresarios más importantes de la Argentina, compañías que son importantísimas, que exportan industria de conocimiento, que generan... Cuando vos le bloqueás o le pones un cepo a las exportaciones de la carne, ¿en dónde termina eso? ¿En la reducción de la jornada laboral del laburante que labura en el frigorífico o la pérdida de su trabajo? Entonces, en Santa Fe hubo una marcha de trabajadores porque estaban cerrando uno o varios frigoríficos importantes. Bueno, pero es que pasa eso. Entonces hay que entender que, volver a repetir fracasos de hace 15 años de la Argentina. Se cumplían 15 años del cepo a las exportaciones de carne. Lo único que generó es que el productor desaliente y tuvimos pérdida de cabeza de ganado como nunca en la historia de nuestro país. O una de las grandes momentos de pérdida de cabeza de ganado. Segundo, los frigoríficos perdieron mercados que se pasaron años, décadas construyendo. Tercero, los argentinos perdemos cientos de millones de dólares de divisas, tenemos problemas con el tipo de cambio, son divisas que entran a Argentina. Cuarto, perdieron los trabajadores, que se quedan ahora con jornadas reducidas o pérdida de trabajo. Y quinto, perdimos todos los argentinos, que la carne subió. Entonces digo, ¿quién ganó? Bueno, habrán ganado nuestros vecinos hermanos uruguayos, paraguayos, que reconquistan mercados que no tenían y tenían dólares. Entonces, y ahora teniéndolo porque nosotros no podemos exportar. Me parece que lo que hay que hacer
es parar la pelota, sentarse y decir, a ver, ¿cómo hacemos para que se genere trabajo privado? ¿Cómo hacemos para que los argentinos produzcan más? ¿Cómo hacemos para que las pymes? Porque a veces uno mira las compañías y dice, las grandes compañías, pero los que toman empleo son el comerciante, el restaurante. Ahí es donde está la gran cantidad de trabajo, o sea, las pymes. Millones de personas trabajan en las pymes. Entonces, ahí es donde hay que focalizar. A ver, en la pandemia obviamente toda la economía del mundo se retrajó, ¿no? Por supuesto. En Latinoamérica más. Ahora, la caída, los cierres de persianas de los negocios proporcionales, como en la Argentina no hubo. No. Y los cierres de empresas tampoco, ¿no? No, tenés 41.200 pymes que cerraron y más de 90.000 comercios. Pero la Argentina viene arrastrando problemas estructurales. Hablábamos recién de más de 10 años de no generación de trabajo privado. Entonces vos venís con presión fiscal asfixiante. Se aumentaron todos los impuestos. No todos, 19. 16 impuestos anteriores, 3 impuestos nuevos. Igual le pasan la factura a la ciudad, que también aumenta los impuestos de la ciudad, ¿eh? La ciudad de Buenos Aires viene conservando sus impuestos. En el único momento que la ciudad tuvo que tomar una decisión fue cuando le quitaron la coparticipación. Que Horacio fue claro en eso. El día que la Corte Suprema se expida, vuelve a foja cero esa definición, a foja cero, pero por el 50%. El otro 50%, ¿qué hizo? Cero obra. Cero obra. Entonces el 50% del impacto, cero obra. El otro 50%, esas dos situaciones. Pero que entre paréntesis ya existían en el país, que entre paréntesis ya existían en otras provincias. Pero fue claro. 19 impuestos nuevos. 3 impuestos nuevos, 16 aumentados. Entonces, a mí me parece que falta de trabajo privado, presión fiscal asfixiante para las pymes y los comercios, vuelta a los cepos en términos de producción y exportación. Industria del juicio que asfixia a las pymes. Industria del juicio que asfixia a las pymes. Juicios laborales. Por supuesto. Todo eso es un combo que lo que está haciendo es, le está pegando a la pyme que más le cuesta. Le está pegando al restaurante que tiene 20 empleados, a la pyme que tiene 20 empleados y quiere tomar 5 más. El otro día estuve ¿no? Usted peronista, ¿no? Viene el peronismo. Bueno, yo soy el PRO, vengo mis orígenes, pero yo soy el PRO. Yo hace 17 años que tengo el PRO. No es muy peronista esto que hacen con las pymes, ¿no? Y no, porque la movilidad social ascendente implica aprender, estudiar, 1 año y medio sin escuelas. Aprender, estudiar, tener futuro, trabajo. Cerraron las persianas a los comercios, a las pymes les dijeron no vayan a trabajar. ¿Y si en la ciudad es complicado? Seguridad en la calle. Bueno. ¿Tema de la seguridad? ¿Lo ves? Cada recorrida que tengo hay un problema de seguridad. No hay un problema. Es latente la situación del bonaerense, que te dice, tengo miedo de estar en mi casa, no me siento seguro en mi casa. En mi casa. En mi casa, no me siento seguro. Entonces, ahí hay un tema que requiere decisión política. Requiere decisión política, yo lo dije muchas veces. Bernie es un tipo que enfrenta los problemas, es un tipo que enfrenta las situaciones. Ahora, tiene un gobierno que le libera a los delincuentes. Sí. Tiene un gobierno que... Bernie enfrenta los problemas y las situaciones de mucho de pico, ¿eh? Yo quiero ver las cifras. Déjeme decir algo, porque así como critico los problemas, también me hago cargo. Cuando a mí me tocó enfrentar 4 o 5 situaciones, turista inglés, tuve que ir a buscar a estos tipos, a estos delincuentes en Ciudadela, fue el primero que me dijo voy. Y fuimos. Digo, cuando tuvimos el caso M, fue el primero que fue. La chica se acuerda que... sí. Bueno, fuimos y estuvo. Cuando tuvimos el caso... La chica que estaba acá en el puente. Exactamente. En el borde de la autopista, de ¿no? la General Paz. Sí. Exacto. Entonces fuimos. 2 o 3 casos importantes, fuertes, me ha tocado acompañar y máxima predisposición. Ahora, requiere de planificación, requiere de integración, requiere de un montón de trabajo, de una coordinación también y requiere de resoluciones judiciales. No puede ser que vaya una decisión hacia un lado y después un delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Todo eso requiere de leyes que están durmiendo el sueño justos en la Cámara de Diputados. O sea, hay un código que se estudió, que se trabajó para ayornar las leyes, para llevarlos a la problemática de lo que vivimos hoy, para terminar con la discrecionalidad y la amplitud de la discreción en términos de definiciones judiciales. Bueno, pero no se vota, no se vota. Por eso es bueno también que la gente vaya a votar este 12 de septiembre y que vaya a votar en noviembre. ¿Para qué? Para tener más diputados, para poder sancionar esos códigos que están allí. Ahora yo quiero compartir. Silvina, ¿me ayudás, por favor? Esta semana nosotros publicamos en Voces, las cifras no se habían publicado. Había la sospecha de que se había
mandado a muchos detenidos y a muchos presos a prisiones domiciliarias o había